Bien, vamos a ver los componentes teóricos de lo que vimos de administración de la memoria o gestión de la memoria. Entonces, primero vimos que básicamente la memoria es un arreglo enorme de posiciones que se direccionan por bytes, que son cada uno de esas posiciones, que puedo decir que empiezan en 0 y terminan en n. Aquí tiene que estar cargado el sistema operativo y tiene que estar cargados los programas. Entonces, en alguna parte de este lado tiene que estar cargado el sistema operativo y trabajar con el CPU. De hecho, la memoria RAM es el único dispositivo externo al CPU que el CPU puede acceder directamente. O sea, por arquitectura von Neumann no hay forma de tener un CPU sin tener memoria. Se ocupa siempre memoria. Entonces, este arreglo gigante tiene que administrarlo el sistema operativo y tiene que administrarse él mismo y hay que ver cómo cargamos las cosas ahí. Como esto va de 0 a n, las direcciones en este arreglo es lo que nosotros llamamos direcciones físicas. Direcciones físicas. Es un número, como decir un puntero de C, que entonces va a indicar, qué sé yo, esta posición de aquí, que es la 13.182, por poner un número. Eso es mucho más grande, como son bytes, entonces podrán imaginarse que si hay 16 gigas de memoria, pues estos números serán muy grandes. Pero entonces hablamos de esa dirección. Ahora, a la hora de compilar, y cuando nosotros diseñamos un sistema operativo, los programas van a tener que compilar para ese sistema operativo. Es por eso que los sistemas, digamos, Windows compila para el sistema operativo Windows, Linux para el sistema operativo Linux, BSD para BSD o Mac para Mac y demás familiares, es porque cada uno va a hacer una administración de la memoria distinta. Entonces, cuando estamos compilando o en tiempo de compilación, vamos a vincular código, que es como el término técnico. Y la vinculación de código puede ser tiempo de compilación, que sería que el compilador le diga en qué área de memoria va a estar. Entonces el compilador le dice, vea, sus direcciones de memoria van a estar en este pedazo que voy a poner aquí en magenta. Usted se va a cargar de ahí a ahí, entonces direcciones de memoria estaban ahí. Nosotros poníamos como ejemplo en clase que si nosotros teníamos un código, un ensamblador con una etiqueta que se llamaba hola, instrucciones, 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 y ponemos un jump hola. Estos mnemónicos son nada más para que yo los pueda entender, pero el que va a vincular o el linker lo que hace es convertir estos mnemónicos a direcciones de memoria. Ven que como el código va a estar en memoria, entonces el código va a ser direcciones de memoria. Entonces, qué sé yo, si las instrucciones de ensamblador, cada instrucción tiene 32 o 64 bits. Entonces son 64 bits por cada instrucción. Yo tengo aquí 64 bits, vamos a ver, 64 bits, 64 bits. Voy a dejarlo solo en dos porque resulta más sencillo. Entonces, lo que voy a hacer es que este hora en realidad está en la dirección de memoria, ya está a los 128 bits del inicio del programa. Entonces este sería el byte 0 del inicio del programa. Se va hacia abajo. Cada instrucción de ensamblador va a tener un tamaño particular dependiendo de la arquitectura, de la cantidad de bits de la arquitectura. Entonces aquí estoy en el bit 128, eso es hola, y este jump hola, la instrucción lo que va a hacer es brinque, pero no al nombre hola, sino brinque al bit 100, al byte bit 128. Por supuesto, esto es una sobresimplificación. Hay otro montón de cosas que pasan ahí en medio, pero podemos verlo así. Entonces, al final el linker o el código máquina que queda no queda con las etiquetas, sino que nada más
queda ahí. Yo sé que ese es el bit 128 y ese jump va a ser un jump al 128. Y obviamente estas instrucciones se pasan a unos y ceros, que ya serían microinstrucciones del CPU. Entonces, esto de acá, este 0 de acá, vamos a ver si lo pongo en otro color, voy a ponerlo en rojo. Este 0, si yo tengo una vinculación en tiempo de compilación, quiere decir que este MAE directamente le va a decir, usted va a estar cargado en la 13182. Y voy a sacar la calculadora porque en este momento mi cerebro no está funcionando igual. Calc. Entonces dijimos 3182. Uy, me falta más 128. Este 128 bits de aquí ya no serían 128 bits, sino que sería el bit 13.310. Y aquí habría, en lugar de un jump al bit 128, haría 13.000, un jump al byte 13.310. Que al final este jump lo que va a hacer es nada más alterar el instruction register, que es el que le dice cuál byte, a partir de cuál byte va a leer. Entonces estas direcciones terminarían yendo al instruction register. El instruction register va a decir, bueno, esta es la... Vaya y ejecute la instrucción que está en la posición de memoria 13.182. 13.000 y esta sería 13.200. Esta segunda instrucción, esta sería la primera. La segunda instrucción estaría a partir del byte 13.246. Esa sería la siguiente instrucción y esto estaría acá. Ok. Entonces eso es vinculación en tiempo de compilación. También se puede tener vinculación en tiempo de carga, que esto es típicamente lo más usual. Esto de tiempo de compilación tiene un montón de problemas, ¿verdad? Porque quiere decir que un programa se puede cargar en una posición y solo en una posición. ¿Cuándo podría yo utilizar vinculación en tiempo de compilación? Bueno, me simplificaría un montón de cosas, pero digamos, si estoy haciendo el sistema operativo para un Arduino más o menos grande, un Arduino Mega, o para una Raspberry o alguna cosa así, y en realidad estoy haciendo un sistema operativo mono usuario, mono tarea. Entonces, como yo solo tengo un programa, yo sé que todos los programas se van a cargar a partir del byte número y ahí en adelante siempre va a estar y solo voy a ejecutar un programa por ti, el programa y el sistema operativo. Entonces, por ahí va. Cuando lo hacemos en tiempo de carga es el sistema operativo, digamos, yo le doy enter en un comando en la línea de comandos, le doy enter, lo que le estoy diciendo al sistema operativo es, estimado caballero, proceda a cargar este programa. Entonces él llega, busca su espacio de memoria en donde va y le dice, bueno, por esta vez te toca estar a partir del byte, qué sé yo, del byte 8000. Estaría. Entonces, tengo que hacer ajustes para que estas direcciones que tengo aquí, el 0, el 128 o estos números que puse aquí en rojo, para que vayan variando. Entonces esos números se van a variar dependiendo del lugar donde yo lo cargue. Hay otro mecanismo adicional que sería la vinculación en tiempo de ejecución. Y es que yo puedo cargar pedazos de código de mi programa mientras los estoy ejecutando. Entonces ahí hay otra como particularidad, pues yo tengo que tener un espacio de memoria y estar brincando a ese espacio de memoria y en teoría debería estar continuo para que el instruction register no tenga que hacer mucho loco. Y eso. Entonces por ahí va más o menos. Déjenme ver. Direcciones lógicas. ¿Eso qué quiere decir? Que son direcciones que tienen sentido solo dentro del programa. Ok, entonces el programa va de 0 a n, digamos que es un programa que pesa, no sé, 500 kilobytes. Entonces estas direcciones de memoria van a ir de 0 a 500. Estas direcciones se conocen como direcciones lógicas porque no son reales, digamos.
Recordemos también que el CPU no le interesa que haya una memoria, solo sabe que hay una dirección de memoria que se trae los bits de esa dirección de memoria en el ciclo de fetch. Hace el decode de cuáles son datos, de eh, cuáles son datos y cuál es la parte de la instrucción y la ejecuta, se la manda al CPU y tome. Y el MAE no hace preguntas, por eso es tan rápido. Sí tiene como algunas cosas de seguridad y eso, pero digamos que el MAE agarra la dirección, pum, la pone, la manda y dele a ver qué pasó. Entonces, estas son direcciones lógicas y estas direcciones físicas. El CPU típicamente entiende direcciones físicas. Entonces, el CPU va a tener una comunicación con este MAE, lo cual quiere decir que de alguna forma tenemos que convertir entre las direcciones lógicas de un programa y las direcciones físicas que entiende el CPU. Para esto hay un hardware particular, usualmente depende del procesador, pero normalmente hay un hardware que se llama MMU, que es Memory Management Unit, que va a trabajar esta conversión entre direcciones físicas y direcciones lógicas. ¿Cómo lo hace? Básicamente tiene un registro base y tiene un offset o un desplazamiento. Este registro base nosotros tendríamos que tenerlo almacenado en algún lado. Cuando el sistema operativo lo carga en memoria, entonces le va a decir, hey, en el PCB, en el Program Control Block, en el PCB le va a decir al proceso 1, estamos hablando con el proceso 1, le va a decir al proceso 1, Mae, a vos te voy a cargar y te dejé localizado en la dirección de memoria 8000. Eso estaría en la base. Y el desplazamiento correspondería a esto, que ya es la dirección lógica. Entonces al final el MMU recibe esos dos datos y se encarga de decirle al CPU, vaya y se trae la instrucción que está en la base más el desplazamiento. Típicamente hay hardware para esto, porque entonces esto eh, y ayuda un montón a la gestión del sistema operativo. Recuerden que nosotros usamos pocas instrucciones en ensamblador, pero el ensamblador tiene instrucciones muy avanzadas que llegan hasta las 1000 instrucciones, algo así, que son ya instrucciones grandes que hacen un montón de cosas para manejo de memoria. Entonces, y usualmente el hardware del CPU ya viene con algún soporte para un NMU, una unidad de manejo de memoria, que entonces va a encargarse de estas conversiones entre la base y el desplazamiento. Ok, otro concepto que anda por aquí, voy a copiar. No tengo tanta pereza que voy a copiarlo y voy a hacer borrados. Entonces vamos a borrar este de acá. Ok, el concepto que vamos a ver ahorita es el de intercambio de memoria, o que se conoce como swap. Okay, el intercambio de memoria, ¿qué es lo que hace? Que yo podría tener una cantidad pequeña de memoria, pensemos en un dispositivo pequeño, tal vez un dispositivo médico, queremos que sea un dispositivo de bajo costo, entonces no voy a tener tantísima memoria, voy a tener pues, 2 gigas de memoria, porque eso me permite que la memoria sea pequeñita, es barato, todo bien. Entonces, cuando yo tengo esa cantidad de memoria, esto pues, voy a ir subiendo procesos aquí. Este ya sería el proceso 3. Y voy a ejecutar el proceso 4. Algo que no he comentado y que voy a aprovechar para comentar ahora es que aquí al principio entonces va a estar el sistema operativo
El sistema operativo se puede cargar al principio o al final, que es como en la sección alta o en la sección baja del sistema operativo. ¿Por qué se hace eso en los dos extremos? Porque usualmente tenés algunos valores que están alambrados, es inevitable. Entonces, como hay algunos valores que van a estar alambrados, es como mejor tenerlo al principio o al final porque uno tiene referencia a este valor es conocido o este valor es conocido. Típicamente se almacenan en memoria baja, esto se llama memoria baja. Esto se almacena aquí porque también típicamente en estos primeros bytes van a estar las interrupciones. Recordamos que vimos anteriormente que el sistema operativo trabaja por interrupciones. Entonces yo estoy haciendo algo, hago una llamada al sistema, eso es, interrumpo el sistema y interrumpo el proceso y el sistema operativo tiene que hacer algo. Esas interrupciones básicamente funcionan, son una rutina, pero yo lo que digo es, aplique la interrupción 18, va a esta área de memoria, busca el campo 18 y el campo 18 tiene un codiguito para cargar la interrupción 18. Entonces, como eso está fijo acá, y usualmente se deja en la memoria para que en este pedazo de aquí esté el sistema operativo. Entonces se deja en memoria baja por este arreglo que usualmente siempre está al principio. Son las interrupciones llamadas al sistema, podría ser más bien el término que se usa son llamadas al sistema. Entonces ahí tengo el sistema operativo. Recuerden que esto está en rojo, tiene que estar protegido. Usualmente el MMU ayuda a protegerlo porque saben en qué lugar está el MMU y uno le dice, madre, si la base está para abajo del 8000, no lo toque. De un error y sálgase de ahí porque eso es el sistema operativo y es intocable. Ese es un mecanismo para proteger esa dirección de memoria. Ok, yo tengo esto de aquí, vamos a volver un poco. Ahí estarían las interrupciones. Si nosotros lo vemos aquí, el proceso 4 no cabe. Entonces, bueno, si lo necesitamos ejecutar, podríamos recurrir a hacer intercambio. ¿Qué es el intercambio? Bueno, yo tengo estos espacios, por cierto. Esto que está aquí, que están viendo aquí, que voy a colorear en gris, estos espacios que están quedando en blanco, sí quedan, eso se llaman huecos y básicamente es lo que se conoce como fragmentación externa. Entonces el sistema operativo va asignando esos bloques de memoria para los procesos y donde los quita, si quitó uno grande y puso uno pequeño, entonces va a quedar un hueco. Es inevitable y es parte de las cosas que tiene que trabajar el sistema operativo. Entonces, ok, volviendo a este ejemplo, vamos a hacer el intercambio. ¿Y el intercambio qué es? Voy a tener un área específica que es, digamos, en Linux es obvio porque se llama partición de swap, que está acá en el disco duro. Entonces, agarro este proceso 3, lo saco aquí, aunque no haya terminado de ejecutarse. Entonces yo lo pongo el 4 aquí, ahí sí cupo, todo bien. Entonces el sistema operativo va a seguir ejecutando. Este proceso de aquí, yo no saqué el PCB de la cola de ejecución. O sea, recuerden que yo tengo el CPU aquí, tengo el CPU y el CPU tiene una cola de procesos que están listos para ejecutarse. Entonces, esos procesos, creo que los pusimos por nombre. Entonces, aquí teníamos 1, 3, 2, 4, que fue el último a entrar. Yo bajé el 3 acá, lo saqué del área de memoria, pero lo sigo dejando en el PCB. Entonces, ahí esa parte de intercambio, que suena muy bien, la idea es que en algún momento, entonces, bueno, ya no le toca el 4, digamos, puedo sacar el 2 acá,
y puedo subir el 3 aquí si ya le toca ejecutarse, y después puedo cambiar el 1 y subir el 2 y todo bien. Lógicamente y en el dibujo se ve muy bonito, pero este ir y venir toma muchísimo tiempo. Entonces, ¿verdad? El algoritmo de intercambio que lo tiene que manejar el CPU tiene que considerar aquí este tiempo. ¿Cuánto voy a durar en la carga? Porque entonces, si yo tengo intercambio, dependiendo la carga, el tiempo de carga, yo tengo que irlo preparando antes. Y yo tengo que decir así como, "Mae, este ya lo ejecuté, este ya lo ejecuté, el uno terminó de ejecutarse aquí, entonces hizo lo que tenía que hacer, hizo su entrada, salida y después lo coloqué aquí. Pues, uso mi algoritmo de calendarización y yo tengo que seleccionar cuál y yo sé que, bueno, este ya tiene como una probabilidad muy alta, entonces, mae, mejor este seguro no lo voy a ejecutar hasta más tarde, entonces, bueno, bajes este mae y suba este otro. No puede ser, digamos, que el que esté en disco sea el siguiente a ejecutarse, porque si estamos aplicando un round robin, donde yo tengo una cantidad de tiempo limitada para ejecutar esto aquí antes de devolverlo al final de la cola, si aquí el tiempo se vence, qué sé yo, ¿cuántos son 24 milisegundos? Pero el proceso de carga dura 100 milisegundos. Y yo le digo, madre, toca el CPU, pero y se le acabó el tiempo del CPU antes de que terminara de cargar incluso, entonces no ha terminado de cargar y yo ya lo tuve que pasar al final de la cola y tengo que trabajar alguna otra forma de eso. Ok, con respecto, sigamos ahorita con este tema de los huecos y de la fragmentación que se puede dar. Pues resulta que la memoria, no todos los programas tienen el mismo tamaño. Lo más sencillo sí sería agarrar la memoria y decir, bueno, tengo una memoria, aquí está el sistema operativo, ese va a estar ahí fijo y ese es su área de memoria, y si se le acaba la memoria del sistema operativo lo pedimos. Y digamos, una idea que es como súper ingenieril y uno diría, esa es la idea y es muy sencillo, es yo tengo bloques de programa, todos de tamaño fijo, entonces yo asigno esos bloques por turno y un proceso va a ubicar un tamaño fijo y entonces yo puedo tener 5 procesos en memoria. Si tengo más de 5 tengo que usar paginación o intercambio y todo bien. Lo que pasa es que ahí estamos desperdiciando recursos porque puede ser que hayan programas que sean así súper chicos. De hecho, no era lo que quería hacer. Ahí está. Tengo programas que son súper chicos y tengo otros programas que más bien no me cabrían en uno solo. Entonces, la idea es hacer que esto sea variable. Entonces yo me vuelvo a esto, tengo una serie de programas, entonces este es el 1, este es el 3, el 2, este es el 3, este es el 4, y entrando, 5, 6, y yo creo que me emocioné, 7. Este es súper pequeño, este más es enorme, digamos una aplicación para hacer videojuegos que tiene un montón ahí de tamaño y de... ni siquiera eso, el Visual Studio que se usa para... No, el Android Studio, que es enorme y lo instala todo y se come toda la memoria. Entonces, ese 2 es el Android Studio. Entonces, los voy a ir cargando en memoria de acuerdo a cómo el usuario los fue ejecutando. Es el primero, buenísimo, fácil. Segundo, fácil también.
Tercero, todo bien. Y ya no me queda memoria, pero digamos que el 2 se terminó de ejecutar, se cayó porque la estudio se cae cada rato, entonces voy a seguir cargando los programas en el orden en el que los va ejecutando el usuario. 4, el 5 no me cabe. Entonces, esto de aquí ya es un hueco. Esto se llama fragmentación externa. ¿Por qué? Porque yo tengo que ejecutar el proceso 5, pero no lo puedo meter aquí, no lo puedo meter aquí. Pero si yo juntara esos dos pedazos, entonces sí tendría suficiente memoria. Una opción es esta de acá, moverlo hacia acá. Esa opción se llama compactación. Es lento porque hay que copiar todos los bits de aquí hacia acá y no sabemos cómo qué tanto. Eso, este hueco que quedó ahí, voy a devolverme. Estos dos huecos, esta característica de que que sí tengo suficiente memoria, pero no la tengo toda junta porque un programa tengo que cargarlo todo junto por el asunto de las direcciones lógicas, porque si no, no me da como para decir dos pedazos. Recuerden que las direcciones lógicas se calculan cuando yo estoy compilando y estoy linkeando, entonces se calculan en otro momento, no en el momento en el que yo estoy cargando al sistema operativo. Entonces el sistema operativo no tiene forma de saber, pues las direcciones lógicas tendrían que reconvertirse para separarse en dos bloques, es decir, que esta sea la última dirección y que la siguiente va a estar aquí, que va a haber un gap ahí en medio. Pues esto se conoce como fragmentación externa. Una opción es hacer la compactación, pero la compactación tiene problemas, se está moviendo, está todo ok. Diría que la dirección 5, aquí voy a tener un espacio libre, aquí ya no me ocupo nada más, pero bueno, esos desperdicios ya son inevitables. Qué sé yo, el 6 no lo puedo cargar, entonces puede ser que mi sistema diga, más, el 6 no, pero este 7 cabe, no, tampoco cabe. Aquí lo estoy haciendo visual, entonces todo bien. Resulta que yo también puedo, bueno, sí. Entonces, eso es como la idea, ese es el concepto de fragmentación externa. Hay otro concepto que es el de fragmentación interna, pero ya tiene que ver más con el algoritmo de cómo vamos a trabajar la asignación de memoria y a bajar todos los procesos de memoria. Para manejar la memoria, uno de los algoritmos más sencillos es básicamente tener una lista de huecos. Entonces, yo le asigno al programa el espacio o el hueco donde le quepa. ¿Okay? Entonces, yo voy a tener aquí una lista, que son los huecos o espacios libres. Entonces, ahorita hay solo un espacio libre, que sería el espacio 0. El algoritmo lo que hace es como, bueno, el espacio 0 tiene X cantidad de bytes. Llego a cargar el programa 1, yo le digo, bueno, cargue el espacio 1 aquí. Ahora, este espacio 0, divídalo en 2. 1 se quedó para el proceso 1. Entonces ahora el hueco 1 va a tener X menos el tamaño de bytes del proceso. Entonces hice el hueco más pequeño. Voy a cargar el 2. Entonces reviso los bloques. Lo cargo acá. Entonces voy a poner, quito este hueco. Pues el hueco número 2 que vendría siendo este. Este era el hueco 1. Este sería el hueco 2. El hueco 2 va a ser el hueco 1. Voy a ponerle H1 por una notación menos el tamaño del proceso 2 en cantidad de bytes. Ok. Ahora voy a decir que se cerró el proceso 1. Entonces aquí pongo el hueco 0. Tiene 1 bytes. Lo ideal es que la lista de huecos esté ordenada por tamaños. Como el hueco 1, bueno, como el hueco 2 es más grande que el hueco 0, entonces lo pongo después.
Ok, voy a cargar el 3. En el 3 empiezo a ver la lista, que sería, ¿cabe en el hueco 0? No. Entonces sigo buscando y bueno, voy a ponerlo aquí. El hueco 2 ya no va a estar, sino que voy a tener el hueco 3. El hueco 3 tiene el tamaño de Z bytes. Me encanta que me estoy inventando estos tamaños de una forma. Digamos que eso es una Z, es la cantidad de bytes. Voy a cargar el 4, el 5, el 6. Déjenme ver si me sale. Voy a volarme y decir que ya cerré el proceso 2. Entonces el proceso 2 tenía un hueco de tamaño 1, que era más grande que el 3. Y que tenía el tamaño del proceso 2. Aquí hay dos opciones que requerirían más inteligencia, ¿verdad? Yo puedo fusionar esos dos espacios en blanco y decir, mae, hay uno solo más grande. Eso requeriría que cuando yo inserto en la lista de huecos, porque al final eso es una lista enlazada simple, nada muy sofisticado. Entonces yo podría juntarlos, o podría decir, bueno, ahí se quedaron. Digamos que este algoritmo los deja así, y entonces, ok, pido espacio para el campo 4. Campo 4 va a estar aquí. Pero resulta que yo ya sé que aquí de todas formas no me va a caer ningún proceso. Entonces lo que hago es que al espacio 4 le asigno todo esto porque es más fácil. Esta lista me conviene que sea pequeña, la lista de huecos, porque mientras más pequeña, más rápido es hacer las búsquedas. Entonces aquí yo voy a tener un espacio, que este espacio muerto, el proceso no lo va a utilizar, el sistema operativo no lo va a utilizar, pero me va a mantener esta lista pequeña. Esto de acá, aquí estoy exagerando el tamaño, ¿verdad? En realidad deberían ser algunos bytes, un espacio súper pequeño, pero esto de acá también es desperdicio y se conoce como fragmentación interna. La fragmentación interna más bien es favorable mientras esos espacios no sean demasiado grandes, porque entonces me mantiene la lista de huecos grandes, huecos que de todas formas no voy a poder asignar para los procesos. Entonces ahí va, después voy a cargar el proceso 7, busco los huecos, el tamaño es 0, y aquí de nuevo podría pasar fragmentación interna. Este espacio es tan pequeño que ningún proceso lo va a cargar, entonces mejor se lo asigno y se lo doy al espacio 7, que haya un poquito de desperdicio de fragmentación interna, pero es aceptable y todo bien. Ok, para seleccionar el algoritmo de huecos, para seleccionar el hueco, este que usé yo aquí en este ejemplo, se conoce como el de primer ajuste, el algoritmo de primer ajuste. Esta lista yo la manejé ordenada por tamaño, pero también podría estar desordenada. Entonces, si está desordenada, pues yo busco de izquierda a derecha en una búsqueda lineal. Por eso también nos conviene que sea eh, pequeña. Entonces, el primer ajuste es métalo en el primer hueco donde quepa. No me interesa el tamaño, en el que quepa. Digamos que está desordenada y si es un agujero muy grande, métalo ahí y divide el hueco en dos y todo bien. El segundo algoritmo es el de mejor ajuste. En este es más chido cuando la lista sí está ordenada por tamaño, que es deme el hueco que se acerque más al tamaño del programa, aunque haya fragmentación interna. Y el 3, que es vacilón, que se ponga así, pero se llama peor ajuste. El peor ajuste es busca en la lista de atrás para adelante y deme el hueco más grande. Porque si me da el hueco más grande que había, yo lo parto y el hueco que queda va a ser grande también. Entonces eso me dejaría que ese hueco sea utilizable. Sin embargo, estos dos son equivalentes, no hay como una diferencia entre el primer ajuste y el mejor ajuste, más si la lista está ordenada. Este, sin embargo, sí tiene un rendimiento peor, digamos, en términos del manejo de los huecos,
de lo que tienen estos dos algoritmos. Entonces, cualquiera de los algoritmos 1 y 2 serían los ideales para implementar. Okay, y bueno, ya hablamos de fragmentación interna, de cómo es, de la compactación, de cómo manejar la fragmentación interna y la externa con los huecos. Y mencionamos los tres algoritmos que hay para manejar los huecos. Con esto terminamos con este video y lo próximo que veríamos sería paginación, creo. Listo, nos vemos.